¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta, su servidor Juan Francisco Pérez. Estamos dando apertura a las masterclasses. Vamos a dar hoy la cordial bienvenida al ingeniero Davis Jaravilca, que se conecta desde Lima, Perú, para compartir un poco de la experiencia acerca de los casos prácticos que ha tenido bien conocer para la aplicación de herramientas Lean Construction. Sean todos cordialmente bienvenidos. A nombre de su servidor Juan Francisco Pérez, director general de Lean Construction México. Muy buenas noches, ingeniero Davis. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, ingeniero Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, igualmente un gusto y pues encantado de poder formar parte de esta masterclass y espero que sea de mucho valor para toda la comunidad de Lean Construction México. La idea de hoy es compartirles un poquito acerca de casos prácticos de la aplicación de las herramientas de Lean Construction. Yo sé que seguramente la gran mayoría ha escuchado de las Planner y voy a tratar de hablar de las demás herramientas, en qué casos se aplican, cuáles las bondades y algunos ejemplos prácticos que yo he podido aplicarlos en distintas obras en las que he podido participar, ya sea obras lineales, el tema de saneamientos, instalación de tuberías, el tema de pistas de veredas, edificaciones y demás, y pues espero que pueda ser una charla de mucho valor para todos los asistentes. He separado en dos capítulos, por llamarlo así, la charla de hoy, comentarles un poco, primero que nada, con los temas de los conceptos. Hablamos, por ejemplo, un poquito, vamos a conversar de lo que es Lean Construction y sus herramientas, y posteriormente, una vez aclarado, digamos, los conceptos y los fundamentos, ir a las aplicaciones, ¿no? Cómo los he aplicado, cuáles han sido los beneficios de las herramientas y cómo ustedes lo pueden sacar el máximo provecho a estas herramientas y lo más importante, en qué momento utilizar una y otra, ¿no? Mucho se habla de que Lean tiene muchas herramientas, pero uno no sabe ya si todas las herramientas lo va a aplicar a un proyecto, cuáles convienen aplicarlos en ciertos momentos, cuáles convienen aplicarlos en otros proyectos, etcétera. Entonces les voy a compartir un poco de mi experiencia y espero pues que les sea mucho valor para ustedes. ¿Ok? Bueno, iniciamos con el capítulo 1, que es Lean Construction y las herramientas, y la idea de esto es un poco entrar en el marco general, ¿no? Bueno, como saben, Lean Construction, Lean específicamente la palabra, es una palabra estadounidense, una palabra en inglés, que traducirla al español significa magro y sin grasa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería traducido en la construcción? Es sin pérdida y sin desperdicio, ¿no? Antes este término era acuñado solamente en la industria alimentaria, ¿no? Por ejemplo, si uno va a una sección a un supermercado en Estados Unidos y va a la sección de carnes, va a poder encontrar una gran variedad de carnes. En este caso existen las carnes que son lean, o las lean meat, como se muestra en las imágenes. Estas lean meat traducidas, digamos, al español sería pura pulpa, sin nada de desperdicio, sin nada de grasa, ¿no? Entonces, ese término se acuñó al sector de la construcción y cuando hablamos de Lean Construction se busca una construcción sin pérdida y sin desperdicio. Tener en cuenta que la filosofía como tal surge todavía en la década del 50, la empresa japonesa Toyota, a partir del sistema de producción planteado por el ingeniero Taishi Ono. Claramente este era un sistema de producción pensada en la producción de automóviles y así es que esta filosofía surge en otra industria, no específicamente en la construcción, pero posteriormente fue adaptada. Entonces, cuando se plantea este sistema de producción pensando en una producción limpia, sin desperdicios, optimizando en cada cadena que se iba a hacer la producción, evitar que haya desperdicios para agregar valor, es que se empezó a dar una gran revolución en lo que es la industria automotriz japonesa. Acá vemos un estudio de comparación entre la industria norteamericana, que es la parte azul, versus la industria japonesa respecto a la producción de automóviles. Recordar que después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente Japón quedó pues en cenizas, por llamarlo así, ¿no? Mientras que Estados Unidos quedó bien parado después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo a partir de este nuevo enfoque del sistema de producción, el índice de productividad de la industria japonesa empezó a tomar bastante vuelo y más o menos en 1980 por ahí supera lo que es la industria, el índice de productividad de la industria estadounidense. Entonces la gran pregunta era, ¿qué hizo Japón de distinto que Estados Unidos, siendo Estados Unidos el líder para que lo pasara, teniendo en cuenta dónde iniciaron, ¿no? La partida, digamos, del sistema de producción de ambos lados, la producción de automóviles y su industria, cada uno. Entonces, estos resultados son fruto de este libro que se llama La máquina que cambió el mundo, donde estudia la comparación del sistema de producción de masa de Estados Unidos versus el sistema Lean de Japón. ¿Cómo surge este estudio? Pues se dieron cuenta que Japón estaba empezando a impulsar y a tener un crecimiento sostenido en su sistema de producción de automóviles y la gran pregunta era,
cómo es que, qué es lo que están haciendo los japoneses para pasar o mejorar su sistema de producción drásticamente. Así es que empresarios financian estudios al MIT para que estudien y viajen a Japón y estudien las plantas japonesas, qué es lo que estaban haciendo bien. Entonces, fruto de ese estudio, se publica este libro que se llama La máquina que cambió el mundo y es más o menos el resultado que les estoy mostrando ahora. Entendiendo que la filosofía de Lean surge en los años 50, surge en otras industrias, la pregunta es cómo es que llega a la construcción y cómo es que ahora hablamos de Lean Construction, ¿no? Y eso se da más o menos en 1992, donde el doctor Lauri Koskela, en su tesis doctoral, pues escribe el documento que se llama Aplicación a la nueva filosofía de la construcción. Y en 1993 el término Lean Construction fue acuñado por los fundadores del Grupo Internacional de Lean Construction. Es decir, que más o menos ya Lean o la filosofía como tal no es relativamente nueva, digamos, ¿no? Tiene bastante tiempo y surge en otra industria que busca la producción sin pérdidas. Entonces, esto les he querido mostrar para que entiendan de qué viene, cuál es el enfoque a qué va y a qué apunta, ¿no? Como sabemos, Lean al final del día es una filosofía, es una manera de pensar, es un estilo de vida basado principalmente en el respeto de las personas y sus 5 pensamientos claves, ¿ok? Si uno tiene claro que esta es una filosofía y un estilo de vida, bajo estos 5 pensamientos claves y uno lo puede implementar, aplicar en otros proyectos, no solamente se podría decir que se puede aplicar en la construcción, sino también se puede aplicar en otras industrias, como también lo aplican en la generación de empresas con el Lean Startup, en la gestión de proyectos con el Lean Management y demás, ¿no? Pero ¿cómo se plasma lo que es la construcción sin pérdidas? Es decir, cómo obtener una construcción sin desperdicios, es decir, ser más productivo y agregarle valor. Bonito suena la teoría cuando hablamos filosofía, ¿no? Y 5 pensamientos claves, pero ¿cómo esos pensamientos claves, esa filosofía, yo lo llevo a la obra? Es así que surgen herramientas que proporcionan, de hecho la filosofía Lean proporciona varias herramientas que buscan lograr una producción más limpia y sin grasas, ¿ok? Es decir, que cuando uno está muy empapado en lo que es la filosofía y tiene claro estos 5 principios, se plantean distintas herramientas que según el caso, que el tipo de proyecto que están, las cualidades del proyecto, las características y demás, se van planteando herramientas. Es así que hay un montón de herramientas al día de hoy que buscan trasladar el pensamiento, lo que uno tiene en la mente bajo estos 5 pensamientos claves, hacia lo que es, hacia plasmarlo en una herramienta que sea útil aplicarlo en los proyectos de construcción específicamente. Entonces, ahí entendiendo claro de qué van las herramientas, qué herramientas existen, ¿no? Yo creo que muchos habrán escuchado del Last Planner System o el sistema del último planificador, pero no es claramente la única herramienta. Como les digo, cuando uno quiere plasmar todo lo que dice la filosofía, este estilo de vida y sacarle el máximo provecho, ¿cómo lo lleva a su proyecto? Aterrizándolo en herramientas, mecanizando o sistematizando ciertos pasos que le van a ayudar a lograr este pensamiento, esta filosofía, y a partir de eso, según la característica de la obra, según las condiciones, según el área que uno desempeña, se empiezan a plantear y surgir herramientas. Entonces, las más conocidas al día de hoy, acá cito unas cuantas, sé que hay muchas más, pero digamos que son las más conocidas en la industria de la construcción. Hablamos, por ejemplo, como ya saben, del Last Planner, el sistema del último planificador, el nivel general de actividades, como son la clasificación del trabajo productivo, contributivo y no contributivo, el tema de los buffers, las secciones aprendidas, el 5S, el diagrama de Spaghetti, el Kanban, el Gemba Walk, así como también existe lo que es la física de producción, ¿no? Los principios de la física de producción adaptadas al sector de la construcción. También hablamos de la sectorización, los trenes de trabajo, el dimensionamiento de cuadrillas, las curvas de rendimiento, el just in time, las líneas balance, las cartas balance, el flujo de valor o Volume Stream Mapping, el Hoshin Karin, el Target Value Design. Entonces, estas herramientas, la pregunta es, estas herramientas las tengo que aplicar en los proyectos de construcción. ¿En qué momento debo aplicar unas cuantas? ¿Para qué me sirven otras? Y siempre me han consultado y me han preguntado, digamos, si es necesario aplicar, en qué momento se aplica. Y la idea de esta presentación, digamos, es aclararles en qué momento se puede aplicar, cuál es la ventaja de uno, y mostrarles algunos casos prácticos en los que he podido desarrollarlos, me han sacado ventaja. Entonces, entendiendo más o menos de qué va la filosofía, entendiendo que tiene 5 principios claves, es un estilo de vida y es un pensamiento que se aterriza a través de herramientas, ahora vamos a ir a conversar un poco acerca de lo que es la aplicación misma, teniendo en cuenta lo siguiente. El uso de cada herramienta Lean dependerá de la necesidad que se quiera cubrir en cada proyecto y no siempre todas han de ser aplicadas. Entonces, según la necesidad, yo si me encuentro en el área de producción, si soy el residente, si soy el ingeniero de calidad, el ingeniero de seguridad o distintos perfiles, podré
adoptar y utilizar una herramienta que más se acomode a mis necesidades. Por tanto, el uso de cada herramienta no necesariamente van a ser aplicados todas las herramientas en un proyecto, sino según la necesidad que tiene el proyecto y se ha de elegir una que otra. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Entonces, una vez que ya se ha dado claro el marco conceptual, digamos, y la teoría, vamos a desarrollar un poco de estas herramientas. Arrancamos con la más conocida, que es el Last Planner System o el sistema del múltiple modificador y la teoría de las restricciones, ¿no? Básicamente, ¿qué busca o qué es lo que nos dice las Planner? Bueno, las Planner busca aumentar el cumplimiento de las actividades, es decir, que hacer que nuestras promesas sean más confiables mediante la disminución de la variabilidad, ¿ok? Hay que controlar la variabilidad. Si uno controla la variabilidad que existe en presente en los proyectos de construcción, hay mayor probabilidad de cumplir con los plazos, con los tiempos de entrega, con la calidad, así como también con el presupuesto de la obra. Entonces, las Planner es un sistema que nos ayuda a cumplir, aumentar la probabilidad de cumplimiento de las actividades, disminuyendo la variabilidad asociada al sector de la construcción. ¿Cómo lo hace esto? Pues va desde un planeamiento, de un pensamiento macro, hasta llegar a un día a día, a hacer un seguimiento diario. Entonces siempre es la pregunta de las planners, decir lo que se necesita respecto a lo que se ha de hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Es el plan maestro, es un pensamiento macro de cómo ejecutar la obra, posteriormente lo aterrizas en plan de fases, posteriormente vas a un planeamiento intermedio o un horizonte intermedio que son los look ahead, posteriormente vas a un planeamiento, una programación de corto plazo que son los planes semanales y constantemente le hace seguimiento para ver si este plan semanal y el look ahead que se lleva están a un ritmo adecuado de tal manera que se va a cumplir el plan maestro. Y si no, hay un feedback y un aprendizaje, ¿no? Porque sabemos que todo lo que se piensa en obra no se ha de cumplir generalmente por un tema de variabilidad. Ese es característico del sector y la idea es que reduzcamos esa variabilidad. Entonces, eso es lo que se apunta. Acá les muestro el sistema que he aplicado en esta obra de centro comercial que les comenté, específicamente en la etapa de estructuras. Arrancamos con un plan maestro, ¿no? Esta obra, como les decía, más o menos a nivel de metros cuadrados, tenía 30.000 metros cuadrados de terreno construido. Este era el proyecto. ¿Y qué contempla un plan maestro, no? Más allá de hacer todas las partidas a nivel de detalle, desde estructuras hasta los acabados, sabemos que no vale la pena porque son digamos, sacos o sábanas y sábanas de papel que se pegan en la oficina, pero al día siguiente ya sabemos que no se están aplicando. Entonces, ¿a qué va el plan maestro? Con lo que se tiene claro a nivel de contrato, con los hitos contractuales, los tiempos de entrega, el presupuesto, uno se pregunta cómo voy a ejecutar esta obra, ¿no? En este caso particular, nosotros nos pusimos a analizar de que esta obra era necesario dividirla en 4 sectores grandes, es decir, partirla a la obra. ¿Por qué se prestaba eso? Bueno, acá no lo muestro, pero hay unas zonas de acceso y unas zonas por este lado para este sector, por este lado por la parte frontal de la edificación y por este lado se podía acceder tanto a este sector como a este sector. Entonces, ayudaban y era necesario partir, digamos, de esta manera para cumplir con los hitos. En este proyecto tuvimos 11 hitos que eran parcialmente entregas, ¿no? A los 3 meses, no, mejor dicho, a los 6 meses, 9 meses, 11 meses y 12 meses. En total, el proyecto debía durar 365 días, pero obviamente por tema del COVID al final terminó durando el doble, ¿no? Prácticamente 2 años, pero ya es un tema externo que no lo pudimos controlar. Pero a nivel de general era 12 meses y las estructuras más o menos se debían entregar en 8 meses. Entonces, para cumplir ese plazo, nosotros apostamos de dividir en 4 sectores grandes, ¿no? Este era el sector 1, la parte verde, el sector 2, el cian, el naranja, el sector 3 y el amarillo, el sector 4. Entonces, ¿qué más decides en el plan macro? Una vez el plan maestro decir, ok, lo vamos a partir eso porque las zonas de acceso se prestan y además el tema de los entregables es necesario partirlo. ¿Qué más se analiza acá? Si trabajamos con cuántas grúas torre. En este caso, y haciendo un análisis macro para cumplir los planeamientos, logramos y aterrizamos la idea de plantear 3 grúas torre, hacer que cada sector sea independiente, es decir, cada sector tenga sus propios ingenieros, tanto en producción, asistente, calidad y supervisión. Entonces, de tal manera que cada uno iba en su propio ritmo para cumplir los hitos. ¿Cuál más los otros criterios que se tomaron para aterrizar el plan macro o el plan maestro? También decidimos trabajar con acero prefabricado, es decir, o predimensionado, mejor dicho. Es decir, que el acero ya no se habilitaba en obra, sino que se traía el acero habilitado a la obra. Esto nos ayudaba a optimizar
según lo que llegamos a indicar respecto a un acero habilitado en obra, respecto a lo que se traía en un 30-40%. Entonces, como los plazos eran bastante cortos, teníamos viga postensada en la estructura, teníamos estructura metálica, entonces era necesario optimizar los tiempos, así es que cuando se pensó trabajar con acero habilitado en obra o versus predimensionado, había una diferencia de 40%. Entonces, optamos por eso. ¿Qué más se hizo? También evaluamos si se tenía que trabajar con encofrado industrializado o el encofrado convencional. Entonces, por el tema de los requerimientos por parte del cliente y el ritmo de producción y la variabilidad de la estructura, no convenía trabajar un sistema convencional porque teníamos que matar mucha madera, muchos fenólicos y demás, y mucha forma que iba a costar más gasto. Aparentemente se dice que el convencional es más barato, pero cuando hay mucho corte, mucha diferencias de altura, se mata mucho el material. Entonces, a partir de eso dijimos, no vale la pena, vayamos por el convencional. Esas cosas nos han permitido aterrizar, decir, ok, el sector 4 sí vamos a cumplirlo, bajo estas maneras de ejecutarlo, también el 2, el 3 y el 4. Esas cosas básicamente van en el plan maestro y se aterrizan tal vez en un proyecto como ven acá, pero en algo bastante resumido, no está todas las partidas. Básicamente está el sector 1, el primer piso, cuándo se termina, el segundo piso, cuándo, el tercero, cuándo, y cuándo se termina todas estructuras. Igualito el segundo, igualito el tercero y el cuarto. Básicamente de eso va el plan maestro. Pero entonces me preguntarán, pero ingeniero, ¿cómo aseguro que realmente se cumple? Para eso se va aterrizando con lo que son las sesiones pool planning. Como les había dicho, una vez que tengamos claro los sectores divididos por parte de cómo vamos a ejecutarlo, empezamos a hacer un pool plan. Es decir, cada ingeniero de cada sector empieza con las fechas y los hitos a entrega, le dice, esta es la fecha, cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a desarrollarlo mes a mes para cumplir ese proyecto. En este caso utilizamos lo que son apoyo de la tecnología BIM o las herramientas BIM, y pues esto se planteó a nivel de secuencia constructiva para llegar a cumplir el plan establecido en el plan maestro. Entonces, obviamente es un trabajo colaborativo con todos los ingenieros que formaron parte de este sector y lo más importante es que utilizamos estas herramientas que nos ayudaron a optimizar de mejor manera el proyecto. Una vez que se ha aterrizado ya el plan y la manera como se ritmo, tenemos que garantizarlo y ver cómo se va a ejecutar en el día a día, ¿no? en la semana. Entonces, para eso se aterrizan los look ahead. En este caso, nuestro horizonte promedio de 3 semanas, se hacía una programación de 3 semanas, se establecía en lo que son los modelos BIM, para que saquemos lo que es los metrados, el material necesario para saber cuánto se va a necesitar en la semana 2, cuánto se va a necesitar en la semana 3, qué recursos a nivel de mano de obra, cuánto tonelaje de acero, así como también cuánto metros cuadrados de encofrado. Entonces, al hacer de una vez los look ahead que eran semanas, esto ya era esta semana se empezaba a ejecutar en el plan semanal. Entonces acá está el plan semanal ya desglosado por día a día, qué actividad se iba a hacer en el día a día, que tiene que estar alineado obviamente con los objetivos del pool planning, así como también del plan maestro para cumplirlo. Eso lo aterrizamos en los modelos BIM para planificar diariamente qué es lo que iba a ser el día 1, digamos que sería el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. En los sábados no se programaba, lo utilizamos como una especie de buffer, y una vez que este plan se empezaba a ejecutar, es decir, esta semana, pues íbamos a analizar si durante esa semana cumplimos con la ejecución. O sea, hay indicadores como son el PPC, las causas de no cumplimiento que se llevaban semanalmente. Eso obviamente se aterriza diariamente con la gente, ¿no? Diariamente se transmite, se les recuerda cuáles son los objetivos y lo más importante de aplicar, por ejemplo, BIM, desde mi perspectiva, es que la gente de campo, los obreros, los capataces, al ver un modelo digital y ya no un Excel como tal, entienden de mejor manera el objetivo a cumplir en el día, en la semana. Entonces, al entenderlo más rápido, la comunicación es más fluida, porque saben qué es lo que tienen que hacer. Al saber qué es lo que tienen que hacer, existe mayor compromiso, porque se dan cuenta que surge de un análisis entre todos los participados. Entonces, obviamente no todo es maravilla, porque hay momentos donde te cae la SUNAFIL o muchas instituciones que controlan la mano de obra, hay huelgas, mucha variabilidad que no lo controla uno en el proyecto de construcción. Entonces es necesario estar haciendo un ciclo, ¿no? Si lo que estamos llevando a cabo y los controles que están haciendo están alineados al plan o no. Entonces mensualmente se hacía un aterrizaje de evaluar si estamos alineados en cumplir el plan y si no, nuevamente se hace una medida correctiva. Entonces este es un ciclo continuo, es un ciclo que se analiza desde el plan maestro hasta el detalle y constantemente luego se evalúa mensualmente si estamos alineados con los objetivos o identificar qué es lo que no se está haciendo bien para nuevamente plantear
nuevas rutas para cumplir. Pero ¿cuál es el enfoque? Como ustedes ven, de un macro hasta un pequeñito y día a día pensar en cumplir esto. Y si no está aterrizado, hay que aterrizarlo constantemente y en constante seguimiento y evaluación. Entonces, de eso va el sistema Las Planas. Pero recuerden que es bonito poner, digamos, que, no sé, en esta semana voy a hacer tanto, en esta semana tanto y en esta semana tanto. Lo más difícil es identificar qué cosas nos puede parar la producción, qué cosas no me va a impedir hacer el vaciado de la losa el día viernes, qué cosa me va a impedir hacer el encofrado de la columna el lunes, qué me va a impedir hacer las vigas. Eso es lo más complicado. Entonces, para eso es importante hacer que los flujos no paren. Es decir, el análisis de restricciones. Por eso se evalúa y uno se pregunta cuando hace una vez que hace el look ahead, estos de la semana 2 y la semana 3 cuando se supone que la semana 1 ya está todo liberado, pero la semana 2 y la semana 3 aún no. Entonces, uno tiene que preguntarse es si a nivel de seguridad ya todos los trabajadores tienen su SCTR, ya todos han pasado la charla de inducción, todos están conscientes de cómo funciona el sistema de seguridad de la empresa, si la información a nivel de los planos, los proyectos, no hay indefiniciones, no hay incompatibilidades, a nivel de espacio hay suficientemente espacio para que el concreto premezclado, el mixer, y demás herramientas, maquinarias que se pueda utilizar en ese proceso tengan el suficiente espacio para que se puedan colocar y hacer el trabajo normal. Entonces, hay que preverlo. También a nivel de materiales, ¿no? Si uno como está constantemente vacía grandes volúmenes de concreto, grandes volúmenes de producción de tonelaje de acero, entonces tienen que estar en constante verificación de que tiene material en campo para ejecutarlo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si nosotros nos programamos y decimos, sí, ok, la siguiente semana voy a producir, no sé, 10 toneladas de acero, pero cuando nos damos cuenta que no hay ese material. Entonces es importante hacernos también esa verificación, evaluar las personas, ¿no? Si cuento con la mano de obra completa para hacer esas actividades, si nadie me ha pedido permiso, si todas las cuadrillas están en su pago adecuado, para no pararme. Entonces es importante evaluar y asegurar que los flujos no paren. También establecer los requisitos, tal vez la comunicación con la supervisión debe ser constante para evitarnos que haya algún imprevisto, algún requisito que no se haya cumplido y nos pare, ¿no? También el tema de los equipos, que tengamos todos en las mejores condiciones, que no haya que algo se malogre. Y usted me dirán, si hago esto, lo voy a cumplir al 100%, y la verdad es que no, pero ¿qué te garantiza hacer una verificación de esto? Tener mayor probabilidad de que cumplas el plan. Si tienes una mayor probabilidad de que cumplas el plan, ¿eso qué te lleva? A tener mayor probabilidad de cumplir los plazos. Entonces, a eso se apunta. Acá les muestro ya más grande, por ejemplo, cómo es los look ahead. Estos son nuestros formatos de look ahead que hacíamos, y eso lo aterrizábamos una vez en el hoja Excel, a los modelos BIM, para llevarlo a obra y pues sea más visible y más entendible por la gente de campo. Respecto al análisis de restricciones, este era el formato que nosotros manejamos, que se identifica lo que, por ejemplo, cuál es la restricción, de qué tipo es, siempre catalogamos un tipo de restricción, qué actividades son afectadas en caso que no se levanten estas restricciones, cuáles son las acciones que se deberían realizar y quién está a cargo, ¿no? ¿Quién debería levantarlo? ¿Cuáles son las fechas? Y lo más importante, aparte de poner solamente esto, el compromiso de todos. Entonces, este análisis de restricciones, muchas veces lo hicimos de la mano con supervisión, algunas veces por parte de los encargados, en este caso de la empresa de ejecutora, pero siempre los transmitíamos semanalmente a la supervisión, de tal manera que las restricciones que ellos tengan, lo subsanen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? No es, digamos, evadir responsabilidades, más bien al contrario, indicarle a cualquier parte del equipo, decir, ¿sabes qué? Por si acaso, tienes algunas cosas que si no las levantas va a parar nuestro ritmo de producción, pero no te lo aviso con el ánimo de echarte la culpa, sino que tomes acción para de tal manera que el proyecto continúe, no se pare la producción y en conjunto pues podamos terminar. Entonces más o menos a eso va, y estos son nuestros indicadores de PPC, de porcentaje de plan cumplido. Lo que es el azul es así, es nuestro porcentaje, y pues al inicio nos ha costado agarrar buen ritmo, ¿no? Hemos tenido PPC de 53%, 56%, 60%, y posteriormente cuando ya empezamos a agarrar el ritmo al sistema, empezamos a tener mejores indicadores del 71, 78, a un momento llegamos al 95, pero en promedio podemos decir que hemos estado entre los 75 hasta 80%. Entonces ese es un buen indicador que se ha llevado. Entonces, eso respecto a las Planner System, para que tengan en cuenta que es parte de una herramienta de la filosofía Lean. ¿Esa es la única? Claro que no. Existen otras, por ejemplo, como es el nivel general de actividades, o más conocido como NGA. ¿Qué es el nivel general de actividades? Bueno, es una fotografía del momento que indica cómo se está usando el tiempo de la mano de obra
distribuido en tres categorías, lo que es trabajo productivo, contributivo y no contributivo. ¿Ok? ¿Qué es un trabajo productivo? Pues es aquel que agrega valor, que generalmente es una actividad que genera transformación en la obra y está considerado en el presupuesto, ¿no? En este caso, les muestro un ejemplo, encofrado de losas de concreto. Claramente, este encofrado que se realiza está en el presupuesto, lo voy a valorizar y me van a pagar. Es una actividad que es necesaria para hacer el vaciado del concreto. Entonces, si está contemplado en el presupuesto, ve que estamos haciendo transformación, claramente es un trabajo productivo. Un trabajo no contributivo es una actividad que no necesariamente genera valor, pero es necesario realizarlo para que se realice, por ejemplo, el trabajo productivo. ¿Cuál es ese de un ejemplo? Las charlas de seguridad. Generalmente, al hacer una charla de seguridad, no ves una transformación real en la obra, pero es necesaria para evitar los accidentes, porque si existe accidente, se para la producción. Entonces, no vas a ver una transformación real con una charla, pero sí es necesaria. Entonces, se tiene que hacer. Por eso dice, es un trabajo, bueno, acá me falta cambiarlo de decir contributivo, es un trabajo contributivo, es aquella actividad que por temas de proceso constructivo es necesario realizarlo, como por ejemplo un armado de andamios, un armado de andamios, zonas de acceso y demás para hacer una labor. Es necesario porque el proceso constructivo así lo necesita, no se puede mitigar, pero sí se puede hacer más eficiente, ¿no? Y un trabajo no contributivo es prácticamente aquel que te genera, pues, desperdicios y no tiene nada de valor, ¿no? Prácticamente es un desperdicio. Por ejemplo, acá es una cangrejera, ¿no? ¿Qué es esto? Pues se supone que en el presupuesto, en la obra, lo que nos pagan a nosotros es por hacerlo bien a la primera vez. Pero ¿qué pasa si lo hacemos mal a la primera vez? Significa que todo este concreto, por ejemplo, es una columna mal vaciada, ¿no? Una cangrejera que está hasta el núcleo de más o menos del acero. Se tiene que botar y otra vez se tiene que invertir en lo que es material, en lo que es mano de obra, principalmente tiempo y una serie más de recursos. Entonces, ese trabajo rehecho es algo que cuesta y que no suma valor, pero sin embargo se ha tenido que hacer para que cumplir con el objetivo del proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Eliminar o reducir lo más que se pueda los trabajos no contributivos, reducir los trabajos contributivos y aumentar los trabajos productivos. Eso es el enfoque. ¿Cómo se hace esta herramienta? Bueno, estadísticamente se requiere tomar 385 registros, 95% de confiabilidad para tener una data real. ¿Cómo es este proceso? Bueno, acá les muestro una hoja de cómo, por lo menos yo cómo lo hago. Este es un formato Excel en una empresa que podía implementar el link, donde está todos los registros hasta tener los 384 registros, ¿no? Entonces acá tengo catalogado a nivel productivo, contributivo y no contributivo. ¿Cuál es la idea? Hacer una caminata por toda la obra, ubicarnos en una zona donde pueda ver todas las actividades de los obreros. Entonces, a medida que vaya viendo, como dice, es una fotografía del momento, rápidamente tengo que ver e identificar a la mirada donde estoy viendo, identificar qué está haciendo el obrero. ¿Es un trabajo productivo, contributivo o no contributivo? Y así lo hago en todos los obreros que están en la obra. La idea es tener una data bastante dispersa y que muestre y mapee toda la obra. Entonces, lo ideal es que nos ubicamos en un lugar, en un punto donde podamos tener la mayor visibilidad posible de la obra, o en su efecto, hacer recorridos por todas las zonas de la obra para identificar esta data. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esta data? Hacer una clasificación, ¿no? Del trabajo productivo, dentro del trabajo contributivo, ver cuántos son transportes, cuántos son mediciones, cuántos son recibir instrucciones, cuántos son temas de limpieza. Respecto al trabajo no contributivo, cuánto tiempo la gente pasa para viajando, para transportándose, cuánto tiempo hace tiempo de ocio, cuánto porcentaje para en el tema de esperas, cuánto tiempo hace en descanso y demás. Entonces, esa data asumida se traslada en lo que son estos indicadores, ¿no? ¿Para qué? Para saber realmente cuánto trabajo productivo, contributivo y no contributivo es. Por ejemplo, en esta obra, que era una edificación, el trabajo productivo que yo identifiqué era 34%, el trabajo no contributivo 28% y el trabajo contributivo 38%. Si uno le hace un símil en lo que son las 8 horas digamos, de trabajo que pues, se le paga al obrero, si sacamos un 34%, más o menos estamos haciendo entre 2 a 3 horas, realmente trabaja el obrero. Es decir, que si bien está 8 horas en la obra, solamente 3 horas está haciendo trabajo por el cual nos van a pagar. Pero las otras 6 horas o 5 horas está haciendo otro trabajo, pero menos agregar valor. Pero se supone, cuando uno hace un presupuesto, hace
que el 100% está produciendo, es decir, el 100% de las 8 horas está produciendo, pero la realidad, como nos damos cuenta, no es así. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esta medición? Primero que nada, identificar el estado en que está mi obra. Nos va a abrir los ojos y decir, ah, no, ¿qué está pasando? ¿No? Tengo una productividad, no sé, del 30, del 35%, que en tiempos no va a estar así. Entonces, una vez que yo sepa la medición real de mi productividad en obra, yo como ingeniero diré, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? ¿En qué cosas está fallando? Entonces, acá también nos salen los indicadores de decir, de todo el trabajo no contributivo, lo que más toma, por ejemplo, es el transporte, que es un 26%. El tema de mediciones es un 0,7%. En trabajo no contributivo, lo que más toma, por ejemplo, acá, según esta medición, es un 12%. ¿Qué significa eso? Que tal vez el almacén está mal distribuido y hace que el obrero esté transportándose para llevar su material. Entonces, y es una alerta que nos hace identificar, decir, ah, no, pues distribuí mal y coloqué mal el almacén, entonces hay que redistribuirlo. Pero se dan cuenta que es una herramienta bastante sencilla, eso, como tomar una foto, identificar qué es lo que están haciendo los obreros, pero es potente en el sentido que nos permite identificar si estamos, el nivel de productividad, si estamos haciéndolo bien, y lo más importante, tomar acciones correctivas a partir de esa medición. ¿Qué otras herramientas existen? Que son el Gemba Wall, que básicamente traducido al español significaría Wall caminata, y Gemba entiendo que es una palabra japonesa, que sería caminata, caminata Gemba o caminata en el lugar de los hechos, ¿no? Básicamente, esta es una de las otras obras en las que he podido participar. Como que se han dado cuenta, les estoy tratando de mostrar una gran variedad de obras para que no se quede con la premisa de que Last Planner o la filosofía Lean solamente se ejecuta o se hace en proyectos grandes, en proyectos enormes o solamente en edificaciones. En un momento ya van a haber obras lineales también. Entonces, ¿cuál es la idea de la caminata Gemba? Bueno, es parte de la fundamental de la filosofía Lean, que tiene como objetivo principal entender la secuencia de valor y sus problemas. Básicamente es un diagnóstico, es un recorrido en obra, pero con una mirada crítica, no solamente como pasear. Muchas veces la gente que está en obra, al estar constantemente en obra, pierde cierta noción de entender sus problemáticas. Esto significa solamente mirar y no observar, pero muchas veces cuando uno va con una sensación de observar lo que está pasando en la obra, puede encontrar muchas, pero muchas falencias. Entonces, ¿de qué trata? Hacer una caminata, un recorrido con el equipo que toma las decisiones en obra y identificar los desperdicios que se pueden encontrar. Es decir, evaluar qué desperdicios se pueden encontrar durante todo el recorrido. Recordar que la filosofía de Lean habla de 8 desperdicios y la idea es identificar estas cosas y demás cosas que pueden saltar cuando uno va con una mirada crítica y de observar y ver qué cosas están haciéndose bien en la obra y qué no. Entonces acá les muestro un ejemplo, un proyecto en que he participado como consultor Lean, donde les estoy explicando al staff de profesionales de qué consiste Gemba Wall, cuáles son los objetivos de ver, así como también a la gente obrera, a la que toma decisiones, como los capataces, los maestros de obra y demás. Entonces, una vez que se les capacita y se les explica de qué va la caminata, se empieza a hacer la caminata y el recorrido. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en esta obra? Si ustedes aprecian acá, lo que se está haciendo el encofrado, y de hecho se vació esta columna. Pero ¿cómo la vaciaron? Si se dan cuenta. La zona donde se estaba operando, donde se ha hecho el vaciado, está totalmente desordenada. Y uno, por la simple lógica y por el sentido de urgencia que tiene una obra, pues está con esas ganas de producir, 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 y no se preocupa si está ordenado o no, si tiene zonas de acceso, si hay la manera más correcta de cómo llegar, se va a transportar el concreto y demás. Entonces, al estar uno cegado en producir, producir, uno dice, ya, pues déjalo así y seguimos vaciando, avanzando. Pero ¿qué pasó? Que cuando no había un acceso correcto, los obreros hacían este circuito más o menos, de girar así. Por acá recibía el concreto, se vaciaba y por acá se recolectaba. Entonces, era un circuito más o menos así. Pero ¿qué pasa si esto lo saco, lo libero y el vaciado va a ser mucho más limpio? No va a haber probabilidad de generar accidentes y lo más importante, el circuito de producción de esta columna, de este vaciado, de lo que era así, va a ser mucho más eficiente. Entonces, con cosas tan pequeñas como esa, se pueden generar grandes impactos. Pero como uno está en obra muchas veces no se da cuenta de estas cosas, pero cuando haces la caminata con ánimo de observar e identificar las cosas que se están haciendo mal, puede identificarse. ¿Qué cosas más encontré? Que, por ejemplo, acá
se midió los rendimientos de esta cuadrilla y se dieron cuenta que con 4 personas era demasiado. O sea, es decir, que no se le estaba sacando el máximo provecho a estas 4 personas. Bastaba con hacerlas con 3 personas. Sin embargo, se metieron 4 personas. Es decir, en otras palabras, en vez de hacerlos más productivos, nosotros mismos los estamos interrumpiendo a la gente. Y lo otro es pues que estamos pagando por un personal de más. Bien podría estar haciendo otra actividad, pero por el ritmo de la obra muchas veces uno no se da cuenta. Pero cuando hace su caminata, se identifica, puede encontrar qué es lo que realmente conviene o no. ¿Cuál era la otra cosa que identificamos? Por ejemplo, acá, si ustedes ven el ladrillo, el transportista o el lugar pues, donde ha sido el descarguillo, ha sido una zona un tanto lejos, ¿no? Entonces, ¿qué está ocasionando? Hacer transporte. Esta gente de acá está transportando los ladrillos y posteriormente recién lo está subiendo para nuevamente transportarlo en el techo. Entonces es doble, es otro trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el ladrillo, básicamente cuando viene el transporte de frente lo descargo, lo ubico acá y lo subo para no hacer este trabajo? O sea, acá que estoy invirtiendo mano de obra que está haciendo trabajo insulso, que tal vez si hago una mejor planificación, la puedo ahorrar y puedo ser más eficiente. Entonces, cosas como esas se consiguen y se encuentran en una caminata Gemba. Es lo mismo el tema del acero, ¿no? En este caso nos dimos cuenta que el tema del sistema de la seguridad no era lo más correcto y pues podíamos perjudicar en cualquier momento, puede ocurrir un accidente, alguien se podía caer y no había líneas de vida. Entonces acá ya se puso la línea de vida y todo lo demás, pero no había en ese entonces. Y esas cosas se identifican, ¿no? En todo sentido, no solamente a nivel de producción, sino también a nivel de seguridad, que te ayudan a llevar una obra más ordenada, más eficiente en el nivel de distribución de las áreas, a nivel de distribución de los recursos, que eso, ¿en qué se repercute? En la productividad. Entonces, una vez que se aterriza y se termina la caminata Gemba con todos los involucrados, entre todos, la idea es participar y hacerles las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado? Por ejemplo, ellos eran su frente, él era el eléctrico, el otro era, mejor dicho, el eléctrico, otro era las otras áreas, y pues a uno mismo le pregunta, ¿qué has encontrado? Si ingeniero realmente estaba mal ciertas cosas y lo voy a corregir, otro dice, sí, pues la verdad que no me di cuenta, pero la idea no es en ánimos de crítica, sino es un ánimos de mejora. Entonces es tan sencillo, pero tan potente a la vez hacer un análisis para posteriormente tomar acción, tomar decisiones en bien de mejorar la obra. ¿Qué más existe? Bueno, las otras herramientas que se pueden aplicar es, por ejemplo, el flujo de la cadena de valor o el Volume Stream Mapping, que básicamente es una herramienta que define cómo, cómo hacer un mapeo de procesos, es decir, desde la parte inicial hasta entregar un determinado producto e identificar en qué lugares a nivel de tiempo se están haciendo esperas para optimizarlas, eliminarlas o reducirlas según corresponda. Entonces es importante hacer un mapeo de procesos de una determinada o varios procesos constructivos. En este caso les muestro un ejemplo eh, de, de cómo lo he aplicado en este tipo de obras que son la construcción de unidades básicas de saneamiento, que acá en Perú se le conoce como VS, que son básicamente baños rurales que se construye en las zonas, valga la redundancia, rurales, para llevar mejor calidad de vida a los pobladores, ¿no? Entonces, estos bañitos se construyen pues muy repetitivamente. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer esto? Identificar primero que nada los procesos de qué recursos se estaban invirtiendo desde la parte inicial de la excavación hasta hacer la unidad básica de saneamiento, ¿no? En este caso, según el proyecto que nosotros teníamos, contemplaba de nueve procesos, ¿no? Primero que nada la excavación, posteriormente el cimiento corrido, luego hacer los sobrecimientos, luego hacer el asentado de ladrillo, el techado, las instalaciones sanitarias, hacer el tarrajeo, el piso, para luego tener la unidad básica de saneamiento. O sea, hacer ese proceso lo hicimos, pero ¿cuál era la idea de esto? Entonces, acá está la aplicación de Volume Stream Mapping, un poco más de los datos de la obra. El plazo de la obra de 360 días, eran 156 unidades básicas de saneamiento que iban a hacer, es decir, 156 baños que se tenían que realizar. Entonces, valía la pena tal vez no hacer más allá de un last planner, pero sí hacer, primero que nada, identificar los procesos que yo iba a realizar. Entonces, acá hemos identificado desde el paso 1, que es la excavación, hasta tener las pisos y veredas. Una vez que hicimos esto, identificamos el proceso actual de cómo estábamos realizando la ejecución de estos baños.
Entonces identificamos, por ejemplo, a nivel de excavación, cimiento corrido, sobre cimiento, la cantidad de unidades básicas que se hacían por día, el metrado, la cuantificación, el lugar, más o menos la hora que se iniciaba, el número de obreros, así como también el número de cuadrillas. Entonces, ¿qué identificamos, no? Durante este proceso, hasta desde cero, desde la excavación, hasta obtener la unidad básica de saneamiento? Primero que nada, indicamos que la excavación la hacíamos a un buen ritmo. Después de eso, como los lugares digamos, de un lugar a otro, en una zona rural, no son cerca las casas, entonces había un lugar un tiempo de espera y de transporte, que más o menos era 1 hora. Posterior de eso, era al día siguiente ya se hacía el cimiento corrido. Al día siguiente se hacía el tema del sobrecimiento, al día siguiente se hacía el asentado de muro. Pero ¿qué pasaba acá? Si ustedes se dan cuenta, el asentado de muro no me tomaba un día, me tomaba 2 días, 16,50 horas. Entonces, para que entre a hacer la siguiente actividad, que era el techado, ya no solo tenían que esperar media hora de transporte, sino un día entero para que se termine el asentado, porque la mitad del asentado se hacía en un día y la otra mitad se hacía en el otro día. Entonces, ¿qué había? Una espera para pasar la siguiente actividad de 8 horas, de un día. Entonces, acá ya estaba dándome cuenta que algo estaba mal en este flujo de valor. Entonces, al esperar que el techado se haga después de un día, eso se arrastraba a que después de un día se hagan las instalaciones sanitarias. Y posteriormente el tarrajeo también me tomaba de hacer 2 días. Entonces, era otra espera más. Entonces, si uno suma el trabajo productivo entre el trabajo esperado, suma las horas, nos damos cuenta que de todo el tiempo invertido, solamente el 71% para hacer las unidades básicas de saneamiento era trabajo productivo. Y lo demás era tiempo en esperas. 29 horas en tiempo en espera. Entonces, era bastante alto, ¿verdad? Que a nivel de porcentaje era 28,50. Pero ¿qué nos ayuda a hacer esta herramienta? Identificar o mapear el proceso de cómo lo estamos desarrollando desde la etapa inicial al tema de la unidad básica de saneamiento. ¿Para qué? Para tomar acción. ¿Ok? Entonces nos dimos cuenta, como les decía, que las cuadrillas, tanto de asentado de muro y tarrajeo, no se abastecían para producir el mismo ritmo. ¿Por qué? Porque habíamos planteado que por día se avanzaba 2 excavaciones, se hacía 2 cimientos corridos, 2 sobrecimientos, pero en el asentado la idea era hacer 2, pero la escuadrilla no rendía. ¿Por qué? Porque tenía que invertir 2 días para terminarlo. Entonces, al darnos cuenta que el cuello de botella, por llamarlo así, era el asentado de muro, así como también el tema de los tarrajeos que dijimos, aumentémosle más cuadrilla para que en un solo día saque las unidades, o mejor dicho, distribuyamos esas cuadrillas en más unidades básicas que se van produciendo de tal manera que no genere. Entonces, aumentamos el ritmo de lo que eran 2 cuadrillas, aumentamos a 4, y en el tarjeo de lo que era una cuadrilla, aumentamos a 2. Aplicamos lo que es trenes de trabajo, un poquito de mejor balanceo de recursos, tableros Canvas, y ¿qué identificamos? Bueno, nuevamente hicimos el proceso ya también con estas correcciones. Con eso hemos mejorado los tiempos de espera y hemos aumentado el tiempo productivo. Nuevamente identificamos a nivel de excavación, cimentación y demás, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en excavación ya 8 horas estaba bien, cimientos corridos también 7 horas, sobre cimientos 7 horas, el asentado 16 horas, pero lo más importante, ya no había esperas acá. ¿Ok? Ya no había esperas, solamente era media hora porque ya el trabajo se había realizado. ¿Por qué? Porque había más recursos que avanzaban más. Entonces, ya no había que esperar un día para hacer el techado, sino al día siguiente ya se podía hacer el techado, posteriormente al día siguiente las instalaciones sanitarias, al día siguiente el tema del tarrajeo, y lo mismo, ¿no? Como había mayor producción, ya no había que esperar otro día más, sino ese mismo día se hacían los pisos y paredes. Entonces, haciendo un análisis de la sumatoria del tiempo de productivo respecto al tiempo de esperas, de lo que era 29 horas en espera, solamente lo reducimos a 2,5 horas. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que haciendo volume stream mapping, reducimos las esperas en un 25%. ¿Ok? Entonces, para esto nos sirve esta herramienta. ¿Por qué lo aplicamos en las unidades básicas? Como lo indiqué al inicio, era 156 unidades, o sea, 156 repeticiones que teníamos que hacer. Entonces, el sistema de producción, desde la etapa inicial hasta sacar la unidad básica, tenía que ser lo más limpio posible, sin trabajo de esperas. Esto significa, si reduzco las esperas, voy a ser más productivo. Entonces, valía la pena aplicar esto. Ingeniero, se puede aplicar en todas las horas, según hay que ver, ¿no? Por ejemplo, yo lo hice acá porque era 156 veces, era lo más incidente en mi presupuesto, y que si controlaba adecuadamente los recursos desde la parte inicial hasta sacar el baño, iba a tener
un trabajo productivo bastante interesante y eso se iba a reflejar en mis utilidades. Entonces, para eso lo apliqué y me resultó. Entonces, se van dando cuenta que las herramientas, según la necesidad, uno lo empieza a implementar y no solamente se aplica en un solo proyecto, sino también se puede aplicar en varios tipos de proyectos. Este era el ejercicio de Volume Stream Mapping que les estaba comentando. En este caso lo aplicamos en las unidades básicas de saneamiento, identificamos los procesos a nivel de pasos desde la paso 1, desde el paso 1, desde la excavación hasta los pisos y breas, es decir, la excavación, el cimiento corrido, los sobrecimientos, el asentado de ladrillo, el techado, las instalaciones sanitarias, el tarjeo y posteriormente los pisos y veredas. Acá identificamos los recursos, los tiempos que nos toma para hacer todo este proceso y terminar la unidad básica de saneamiento, y eso lo trasladamos en un volume stream mapping, en un flujo de proceso, en un mapeo de proceso, ¿no? Identificamos los tiempos que nos tomaba, así como también los tiempos de espera de, que se pasa de una actividad a otra. ¿Ok? ¿Cuáles fueron los errores que se identificó? Por ejemplo, el asentado demoraba mucho y hacía que había mucha espera para pasar al proceso de techado. Respecto al terrajeo, lo mismo. Había mucha inversión de tiempo y hacía que esto se hacía en 2 días y por tanto un día hacía que la gente estaba parado para que haga pisos y veredas. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta de este tiempo que se estaba perdiendo al hacer este volume stream mapping, hacer esta identificación, porque antes no nos dábamos cuenta. Entonces, ¿qué llegamos? Que solamente del 100%, el 71% era trabajo productivo y el 28% era trabajo en esperas, tiempo en esperas. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que las actividades de asentado, así como también de tarrajeo, no estaban bien balanceadas. Entonces tuvimos que hacer una reacomodo de cuadrillas, aumentamos más cuadrillas. De lo que era 2 cuadrillas, metamos 4 cuadrillas, y lo que era tarrajeo 1, solamente 2. Entonces, ¿qué nos permitió hacer eso? De los tiempos que se invertían y los tiempos de espera que se generaba en el asentado, que eran 8 horas, los reducimos a 0.5 horas, es decir, media hora. Y los tiempos que eran esperas después del tarrajeo, que eran 8 horas, los reducimos en media hora. Entonces, ya no había mucho tiempo de espera, solamente lo necesario por el tema de transporte, que eso ya no se podía reducir, porque como al ser una zona rural, eran lugares, las casas eran lejos. Entonces, aplicando Volume Stream Mapping y haciendo las correcciones que identificamos, logramos que el trabajo o el tiempo productivo aumente y los tiempos de espera reduzcan. De lo que era 29 horas de tiempo de espera, solamente lo reducimos a lo que es 2.5 horas. Por tanto, podemos decir que hemos reducido las esperas en un 25.18%. Si he reducido las esperas y el tiempo es más productivo, ¿eso en qué se traslada? En una mayor rentabilidad. ¿Ok? ¿Por qué apliqué Volume Stream Mapping en este proceso? Básicamente, como les decía, porque esta obra tenía 156 unidades básicas de saneamiento, o sea, 156 baños iba a ser. Entonces, valía la pena centrarme muchísimo en la producción, desde la parte inicial hasta sacar el baño, eh, y dimensionar y adecuadamente distribuir los recursos. ¿Para qué? Para no tener tiempo de esperas. Al inicio arranqué con un tiempo de esperas de 28.50 y solo era productivo 71%, pero cuando apliqué Volume Stream Mapping, identifiqué el problema, me di cuenta que en el asentado y el tarjeo era el problema, hice las correcciones de cuadrilla, hice las mediciones nuevamente, y ¿en qué aterricé? En reducir considerablemente los tiempos de espera. Es decir, reducimos en 25.18% los tiempos de espera. Otra de las herramientas que existe es el reporte A3. En este caso, como su nombre lo indica, es un reporte en tamaño A3 donde se plantea como un resumen ejecutivo de las acciones que se han de realizar en respecto a un determinado problema. En este caso, quisimos mostrar este reporte A3 para el planeamiento de la obra que vamos a ejecutar, en este caso un centro comercial. ¿Qué información requiere? Básicamente, lo vemos rápidamente, están los datos, el WS, los ratios de producción que se han tomado para hacer el cálculo de mano de obra y los materiales, el tema del proyecto, la ubicación, la sectorización, ¿no? Lo que les comentaba, cómo se ha dividido el proyecto, la ubicación de las grúas torre, la necesidad de poner 3 grúas torre, sustentarlos por qué, el ayudo de la obra, mostrando el proyecto a nivel de los modelos BIM para que nos ayude y se entienda mejor, así como también el cronograma de cómo íbamos a ejecutar a nivel de estructura, obras profesionales, estructuras, arquitectura y exteriores. Acá están los hitos más relevantes,
y a nivel económico o a nivel de equipos, hasta cuánto se iba a tener las grúas torre y las bombas de concreto. Es decir, todo lo necesario para la toma de decisiones y transmitirlo eso a los más equipos, a los más áreas, mostrarles hojas y hojas de Excel como que no es muy viable, o hojas digamos, de documento Word. Pero hacerlo así en un reporte A3 donde esté la información más concretizada es más saludable y más entendible para todo el equipo. Es más rápido, entonces para eso se aplicó. Y ustedes miran, pero se arma así, obviamente es un conjunto de armado, ¿no? Por ejemplo, acá está el WS más desarrollado, aquí está más macro el cronograma, los ratios que se han empleado, la ubicación del proyecto, la sectorización, cómo se ha ido. Entonces, es más detalle, pero eso se resume en este reporte. ¿En qué ayuda? ¿En qué ayuda? Nuevamente le digo que se transmita de mejor manera el mensaje con la información adecuada en un hoja 3 que cualquiera lo va a poder ver, lo puede esperar en cualquier lado y el mensaje se ha de entender. Entonces, a eso se apunta. Yendo a otra herramienta, porque ya nos gana el tiempo un poquito, voy a apresurar, es la producción a ritmo constante, que es esta que ven acá, que básicamente es el tema de la sectorización, es agarrar digamos, el edificio o el proyecto y dividirlo en partes iguales a nivel de volumen y a nivel de recursos materiales, ¿no? En este caso, lo partimos el proyecto, el primer nivel en 3 sectores y los sectores superiores en lo que es 2 sectores. Entonces, luego hacemos, una vez que se ha partido y se ha identificado a nivel de tamaños y cantidad de materiales, la división de los sectores, se hace la secuencia constructiva de ver cómo va a ir evolucionando a lo largo de las semanas, ¿no? En este caso, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, hasta la semana que corresponde para entregar el proyecto. Entonces, eso es producción constante, ¿no? Primero que nada, no ir a la loca a la obra, sino que distribuir y partir equitativamente, digamos, la edificación, y una vez esa, darle secuencia de cómo se va a construir semanalmente, eso transmitirlo a los obreros y tener el compromiso o tener mayor probabilidad que se va a cumplir. Entonces, como ven, es una producción que semana a semana ya sabe qué es lo que se va a hacer. Eso es lo que se llama producción a ritmo constante. El reporte A3 ya lo vimos, y bueno, acá hay otra cosa que es la mejora continua, y que más o menos hay muchos criterios del ciclo de la mejora continua, ¿no? Está el ciclo de Deming, que es el PDCA, el ciclo de la mejora y el estado, y el ciclo de mejora de la física de producción, que básicamente va, primero que nada, identificar el cuello de botella, aumentar la capacidad del cuello de botella, igualar la capacidad de las estaciones y comenzar otra vez. Este trabajo sí no es mío, pero lo tomé de un ingeniero, Jorge Miranda, que me pareció muy bueno, que simplifica muchísimo de cómo uno puede ir mejorando constantemente la secuencia productiva para ser más eficientes. Por ejemplo, acá lo que se evalúa es el vaciado de losa. Nosotros sabemos que en obra uno de los más incidentes es el tema de estructuras, ¿verdad? Y la idea es sacarle el máximo provecho a esto para tener mayor utilidad en la obra. Entonces, lo que les comentaba, otro de las herramientas es la mejora continua. Es decir, una vez que uno ya ha estandarizado el proceso no sé, de un proceso constructivo como el vaciado, por ejemplo, la idea no es quedarse con eso, no es conformarse, sino buscar la mejora continua, es decir, cada vez ser mejor. En este caso, le voy a explicar el ciclo de mejora continua de la física de producción, que básicamente consta de 4 etapas. Uno, que es la identificación del cuello de botella, aumentar la capacidad del cuello de botella, igualar la capacidad de las estaciones y comenzar otra vez. Entonces es un ciclo constante de mejora. ¿Cuál era la idea en el proyecto que les voy a mostrar? Mejorar la capacidad de vaciado de losa. ¿Okay? Se había identificado que en este proyecto que se está realizando, que la capacidad máxima de vaciado era de 80 metros cúbicos. Es decir, que la grúa, el encofrado y el acero podrían producir mucho más, pero de nada servía que podían producir más, porque solamente podían vaciar 80 metros cúbicos por día. Entonces, ¿cuál era la idea? Entonces, de optimizar y mejorar el rendimiento del vaciado. Se dieron cuenta que esto ya funcionaba, pero querían ser más eficientes. Entonces, ¿eso en qué llevó? Identificar, lo que les digo, el cuello de botella. ¿Cuál era el cuello de botella? 80 metros cúbicos por día de concreto. Entonces, ¿qué acciones se tienen que tomar? Aumentar la capacidad del cuello de botella. ¿Ok? Se aumentó un brazo concretero, se igualó las capacidades de las demás estaciones y nuevamente se hacen las mediciones. En este caso, como ya se aumentó la capacidad a través de un brazo concretero adicional, ya no es 80 metros cúbicos el vaciado de concreto, sino ya 140. Entonces, el cuello de botella ya no es concreto, ya no es el vaciado de concreto, sino
De nada me va a servir tener la capacidad de vaciar 140 metros cúbicos al día si solamente en encofrado tengo mucho menor producción, mucho menor ritmo. Entonces, ahora el cuello de botella se ha vuelto encofrado. Entonces, ¿cómo hacemos para que mejoremos el encofrado y aumentemos el ritmo de producción? Entonces, nuevamente se hace la pregunta, ¿qué podemos mejorar? En este caso, se plantearon de trabajar con encofrados prearmados. Entonces, al trabajar con encofrados prearmados, la producción ya aumentó considerablemente el encofrado. Entonces, tanto el vaciado de concretos como el encofrado ya no eran los cuellos de botella, sino ya también la grúa. La grúa ya no estaba para abastecer esta capacidad de encofrado, así como también el tema de vaciado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos hacer para aumentar la grúa? Entonces, obviamente es un prueba y análisis y lo que se planteó y se aterrizó es aumentar una segunda grúa torre, porque se buscaba ser más eficiente, los plazos eran cortos y necesitamos tener mayor producción y sacarle provecho a lo que se tenía. Entonces se puso una segunda grúa torre. Entonces la capacidad de la grúa obviamente mejoró considerablemente. Entonces ya no era el cuello de botella concreto, tampoco encofrado, tampoco grúa. Ahora, ¿cuál era? El acero. Entonces, ¿cómo hacemos para producir más acero de tal manera que la capacidad instalada de la grúa, del encofrado, no sean perjudicadas y pues se pueda sacar el máximo provecho? ¿Qué hicieron? Acero prearmado, de tal manera que ya no se, el acero se habilitaba en obra, sino solamente se transportaba y se colocaba. Entonces, ya el acero, lo que era mínimo, empezó a incrementar. Entonces se dieron cuenta de que al arrancar con un proceso inicial de 80 metros cúbicos de vaciado, ahora pueden producir 140 metros cúbicos por día. Entonces, eso se llama de mejorar constantemente y pensar en un ciclo de mejora continua. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Que cuando uno ya establece el ritmo de producción, uno dice, ya la hice y uno se quiere olvidar con eso. Y la idea es siempre pensar, como dice la filosofía, en constante mejora. Es decir, si ahora produzco 80, la pregunta es cómo puedo hacerlo más eficiente. Seguramente por muchos factores, tal vez tiempos, hitos, presupuesto, habrá que aumentarlo, así como también no, pero la idea es siempre cuestionarnos y en caso se aplique, mejorarlo, y esta herramienta, como les decía, el ciclo de la física de producción ayuda bastante en eso. Y por último, otra de las buenas prácticas, tal vez no sea una herramienta, pero me parece bastante interesante, es que pueden implementar en sus obras una sala Lean, es decir, un ambiente básicamente para sacarle el máximo producción de la sala Lean, o mejor dicho, de la filosofía Lean Construction. Pensado, orientado en este caso de habilitar un ambiente, una sala donde se converge y donde netamente se haga y se hable netamente Lean Construction, tanto de aplicación de las planner, el Volume Stream Mapping, lo que les comento, el tema de tren de actividades y demás cosas que se han de poder sacar con la filosofía. Si realmente la empresa, los ingenieros están comprometidos, van a apostar por crear su sala Lean. Y si se crea su sala Lean, pues queriendo o no queriendo, va a haber una iniciativa, un lugar donde se piense en Lean. Si se piensa en Lean, eso se va a poder aterrizar en las distintas herramientas y demás, y se va a poder sacar el provecho. Y la pregunta es, ¿esto es de la noche a la mañana? Y la verdad es que no, este es un proceso continuo. Si yo les diría que esto se logra rapidísimo, eso sería mentirles. Yo aún, les soy sincero, en mis obras no he podido llegar a lo que es Sala Lean, este no es mío, este sí no es de un ingeniero amigo mío que me la pasó, me dijeron Igor Choquenaira, y conversando me dice, para lograr implementar y que la gente trabaje bajo Lean y realmente esto se convierta por requisitos de gerencia, que todo se integre, ha durado 5 años este proceso. Entonces no es de la noche a la mañana, pero si se logra, como han visto, se obtiene grandes resultados. Para que ustedes puedan iniciar en el mundo Lean, la verdad que es un mundo apasionante y por lo menos porque yo me metí en el tema Lean, porque más allá de ser una filosofía, un marco de trabajo, es una, mejor dicho, más allá de ser una metodología, un marco de trabajo, es una filosofía. Eso significa un estilo de vida. ¿Okay? Un estilo de vida que no solamente se aplica a la construcción, sino lo puedes aplicar a toda tu vida. Esto significa en tu vida diaria, en el hacer proyectos, en la gestión de los proyectos, en crear empresas como es el Lean Startup y demás. Así es que es aplicable para muchas cosas y no solamente para la construcción. Y al ser una filosofía, lo puedes adaptar en tu propia vida. Entonces, la única condición que te pide es pensar en cómo reducir los desperdicios. Entonces, primero que nada, creo que es un mundo apasionante, que el hecho de solamente estar acá en la mente, pues te ayuda mucho a optimizar no solamente tu vida profesional, sino también tu vida diaria. ¿Cómo iniciarse? Primero que nada, el punto de arranque es capacitación, ¿no? Capacítense. Creo que tenemos muchas instituciones como Lean Construction México, con expertos bastante reconocidos de América Latina y muchas plataformas más que
que les va a ayudar a capacitarse, que entiendan más de lo que va Lean. Una vez que eso, pónganlo en marcha en sus proyectos, no de golpe, pero vayan pasito a pasito. Entonces, y poco a poco van a encontrar los resultados.